Sí, por supuesto, uno se puede resistir al cambio y esa es una característica bien diferencial de los sistemas humanos, familias, grupos, organizaciones, a cualquier otro sistema, orgánicos, plantas, animales y por supuesto los sistemas mecánicos. Los humanos se pueden resistir al cambio y de hecho pueden avanzar y dialogar con la realidad sin transformar nada de su propia estructura. El problema es que dialogar con una realidad que es cada vez más cambiante, sin transformar sus propios recursos, siempre va a aparecer un síntoma como el intermediador entre lo que no podemos cambiar nosotros para dialogar con la realidad y un contexto histórico, social, económico, político que lleva a otras formas de diálogo. El cambio es la necesidad de dialogar con lo nuevo. Y vos te podés resistir a que lo nuevo no entre en tu propia estructura de familia, grupo, organización. Y nosotros sí nos podemos seguir resistiendo. Entonces empezamos a dialogar a través de situaciones mucho más complicadas, sintomáticas en muchos casos. Y eso lo vas a ver desde clima organizacional, características productivas o niveles de liderazgo en determinadas sociedades o comunidades, que en definitiva lo que están sosteniendo esos aspectos más nocivos, más sintomáticos, lo que están sosteniendo es seguir adelante sin cambiar nada hacia adentro. Eso puede generar desde la crisis hasta la desaparición del sistema. La desaparición de un sistema, o sea, empresas que quiebran, grupos que se separan, etcétera, etcétera, es la única forma a veces que lo nuevo entre al sistema. Y ese es el extremo de la resistencia. Y es inevitable, es inevitable. Y uno puede ver características de empresas, sociedades, organizaciones que van desapareciendo porque esa desaparición es la única forma de que lo nuevo vuelva a crearse. ¿Hasta cuándo? Es un gran desafío. Creo que este nuevo siglo introdujo justamente esos límites, es decir, no hay forma de seguir al menos creciendo si no hay cambio. Uno puede seguir sobreviviendo, corriendo detrás de los incendios cotidianos, pero eso no significa crecimiento y desarrollo, sino que uno va corriendo para tratar de ir apagando los incendios que genera esta brecha o esta dificultad de diálogo. Y de esto que estamos hablando con Marcelo Manucci se puede aplicar al nivel, al organismo, al tamaño de organización, de empresa, de Estado que cualquiera le puede buscar, incluso a lo que es cada una de las personas que integran esas organizaciones, a nosotros mismos. Por eso esto último que hablaba, donde estamos constantemente yendo atrás de los problemas, tal vez eso es uno de los puntos principales, porque no podemos alcanzar esos problemas para resolverlo y a partir de ahí empezar a pensar hacia adelante, a dónde queremos ir. Sí, yo creo que hoy uno de los factores más complejos en cualquier organización o en cualquier sistema humano es el aburrimiento, es la intrascendencia, es decir, que estás haciendo cosas que en realidad no van hacia ningún lado. E inclusive en términos de motivación laboral es uno de los factores más críticos y más costosos a nivel de costos laborales, que básicamente es tener gente aburrida, gente que simplemente hacía a nivel de aquella vieja metáfora de tiempos modernos de Chaplin, aprieta un botón o baja una palanca, eso trasladado a cualquier cuestión hoy de tecnología, pero repite compulsivamente una acción que en el tiempo, esa acción intrascendente, algún costo laboral va a generar dependiendo del tipo de organización o de sistema que sea. Para mí el gran problema del presente es que no hay futuro en términos de trascendencia y desarrollo para cualquier nivel de organización, de empresa o de comunidad. Entonces, cuando uno pierde ese sentido de trascendencia, de logro, de desarrollo,
empieza a girar compulsivamente en su propio presente. Empieza a correr, pero sin destino. Eso, el primer factor es que vas a consumir todos tus propios recursos. El segundo factor es que cuando consumiste todos tus recursos te diste cuenta que no valió la pena absolutamente nada, porque no llegaste a nada. Fue un entretenimiento permanente a lo largo de muchos años que no dio ningún tipo de resultado trascendente, no te permitió nada. Yo creo que ese es el factor más crítico hoy en las organizaciones, y que eso lo vas a ver en motivación, lo vas a ver en costos laborales, lo vas a ver en clima, lo vas a ver en liderazgo también. Es decir, hacia dónde vamos y cuál es el destino de este esfuerzo, de este desarrollo y de estos desafíos. Cada vez nos tomamos menos tiempo para saber hacia dónde vamos, a dónde queremos ir, a dónde nos vemos o a dónde queremos vernos dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, en lo que es la construcción como la propia persona, como así también a la empresa. ¿Cuáles son los objetivos que tiene una empresa? Es que para ponerse delante de los hechos tenés que tener una visión. Y en realidad el problema no es correr detrás, sino que no sabes hacia dónde ir. Ese creo que es uno de los grandes factores de liderazgo, la construcción de un destino. Y eso es una construcción, eso no tiene que ver con el calendario, eso no tiene que ver con la tecnología, eso tiene que ver con definir hacia dónde vamos y cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar. Cuando esa construcción no existe, ¿qué es lo que define a un líder? Una invitación hacia un destino desconocido, entonces uno empieza a correr detrás de los hechos y empieza a responder compulsivamente. Cuando vos no tenés futuro, no tenés con qué dialogar con el presente. Entonces siempre vas a correr detrás de los hechos, siempre vas a correr compulsivamente porque no tenés nada con qué ponderar tus acciones del presente. El riesgo es que podés creer que estás haciendo liderazgo, que estás haciendo futuro, y en realidad es un entretenimiento permanente. La coyuntura establece factores limitantes. Por supuesto que hay factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos, culturales, que definen limitaciones a tu desarrollo y a tu crecimiento, pero tus límites son propios. Es decir, los límites o quien le pone límites a tu propio crecimiento son propios, no están en la coyuntura pone limitaciones, los límites tienen que ver con cómo vos dialogás con esas limitaciones y ahí aparece la visión, ahí aparece el sentido de construcción de un destino colectivo u organizacional, ahí aparecen otros factores que van a definir el horizonte de tu desarrollo. Cuando eso de alguna manera es pobre, precario o inexistente, es probable que toda la culpa esté afuera. Pero la culpa en realidad no está afuera. El peor enemigo no está afuera. Enfrentarse con otros es lo más fácil. Lo más difícil es enfrentarse con uno mismo y poder definir su propio destino. Las alternativas surgen de la combinación de una mirada del contexto y de decisiones sobre ese contexto. ¿Por qué no encontramos alternativas frente a los acontecimientos de la realidad? Porque las estamos buscando donde no están. Es decir, nosotros pretendemos que el contexto nos dé alternativas y somos cada uno de nosotros como líderes, como administradores, como coordinadores, los que debemos redefinir qué paisaje interno tenemos de esa realidad. Porque en definitiva, nosotros siempre vamos a tomar decisiones sobre nuestra representación de ese contexto y no sobre ese contexto real. Nunca vamos a tener todas las variables ordenadas para poder decidir. Y entonces, en ese paisaje es donde cada uno va a encontrar brechas, huecos, posibilidades. Pero vivimos aferrados a la idea de que la realidad es lo que vemos y lo que vemos es solamente una forma representativa. Es como un mapa de esa realidad. Lo que pasa es que el mapa que tenemos puede ser que esté 20, 30 años desactualizado de lo que realmente está sucediendo. Entonces, no vamos a ver alternativas porque las estamos buscando en un lugar equivocado, que es en la realidad, y las alternativas tienen que ver
con qué paisaje tiene uno y cómo uno redefine su propio paisaje de esa realidad. Y el gran desafío tiene que ver con que no todos vemos lo mismo, no todos queremos lo mismo, no todos podemos ver lo mismo. Por eso, desde cada individuo, desde cada organización, la lectura de la realidad va a cambiar siempre a partir de la historia que tiene cada uno y de las posibilidades de entender lo que está pasando. Siempre vamos a ver lo que queremos y lo que podemos ver. Y eso tiene tres filtros fundamentales: creencias y paradigmas o modelos. Por eso, dependiendo tu historia, tus valores, tu formación, hay cosas que vas a ver y hay cosas que no vas a ver aunque estén al lado tuyo. El segundo filtro es lo emocional, y eso tiene mucho que ver con cuál es la química que marca tu paisaje. Si estás paranoide, vas a ver enemigos por todos lados. Si estás más entusiasmado, vas a ver oportunidades, alianzas o colegas con quienes cooperar. Y el tercer filtro es tu propia historia, son tus hábitos. Si hace 25 años que haces exactamente lo mismo, es muy probable que quieras encarar los próximos 5 de la misma manera. Siempre vas a ver el futuro desde el pasado, eso es inevitable. Entonces, la posibilidad de revisar esos tres factores o esos tres filtros, cogniciones o ideas, emociones y hábitos de conducta o de vida, van a abrir el futuro a nuevas oportunidades. Si no, siempre vamos a mirar el futuro de espaldas. Este contexto histórico, que aparece tan amenazante en muchos factores, al mismo tiempo trae muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque los parámetros de referencia que movían al mundo, que movían al mercado, que movían a la provincia, si vamos bajando de escala, van cambiando. Algunos han desaparecido, o lo que antes ordenaba una convivencia social, una comunidad, un mercado económico, se va transformando. Entonces, eso que antes era tan rígido se vuelve mucho más flexible o desaparece. Por supuesto que en algunos aspectos esto trae complicaciones sociales, pero en otros aspectos el sistema social se abre a lo nuevo. El factor clave es que uno tiene que decidir y liderar su propio destino para encontrar y desarrollar esos espacios nuevos. Desde uno individualmente como un emprendedor que inicia un trabajo desde su casa o en un nuevo territorio, hasta una persona que lidera una organización detrás de la cual hay cientos o miles de vidas que dependen de esas decisiones. Pero lo importante es esta inestabilidad histórica en distintas escalas, local, nacional, regional, mundial, trae esta dualidad de la amenaza y la oportunidad, porque hay aspectos nuevos que van apareciendo, que se van creando y que abren a que, así como hay amenazas, hay sectores sociales, hay dinámicas sociales que están mucho más abiertas a lo nuevo. Pero, por supuesto, uno no puede mirar lo nuevo solamente con parámetros de hace 20, 30 años atrás, porque aunque esté al lado suyo, las oportunidades no las va a ver, no las va a ver. Hoy hablamos de cambio de época, de cambio de era, de grandes cambios que están sucediendo en este siglo que nadie sabe cómo va a terminar. Ahora, no es muy distinto a lo que sucedió en el año 1600, a lo que sucedió con la revolución industrial en el 1800 y lo que pasó en cada cambio grande que hubo en la historia de la humanidad y que significó reconvertir paradigmas. Esto es lo mismo que está sucediendo hoy y seguramente se va a atravesar, con algunas particularidades que tienen este cambio de este siglo, que tiene que ver con la velocidad en que se suponen y se proceden las cosas. Todas las etapas humanas tuvieron grandes cambios para lo que fueron las escalas de esas etapas humanas. Hoy lo que sucede con los cambios son dos factores muy importantes: la velocidad, en la cual en una semana puede cambiar el sentido de un negocio, y entonces eso hace que antes
un empresario o un líder organizacional tuviese años para poder adaptarse y hoy tiene semanas o meses. Y además de la velocidad, la profundidad, es decir, un cambio que se da totalmente rápido en términos de meses, puede ser muy profundo, que deja fuera del mercado a muchos negocios o a muchas organizaciones. Ese es el primer factor, es decir, la velocidad y la profundidad de los cambios si lo comparamos con otras eras históricas. El segundo aspecto, que es más subjetivo, nosotros somos emocionalmente prehistóricos, es decir, nuestras emociones básicas han estado inalterables desde que éramos neandertales y han pasado generaciones humanas exactamente con el mismo nivel emocional y la misma gestión de emociones básicas que tenemos nosotros, y cognitivamente somos todavía postmedievales. Es decir, nuestros parámetros básicos de abordaje de la realidad siguen siendo postmedievales. Entonces, por un lado, tenés un mundo que evoluciona con una velocidad y una profundidad inédita en los cambios, y por otro lado tenés liderazgos emocionalmente prehistóricos y cognitivamente postmedievales. En esa brecha aparece la desesperación. Y la forma de dialogar con la desesperación generalmente es sintomática. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.